Bueno, de acuerdo al material introductorio, estimados estudiantes, vamos a ir aplicando esta sección sobre la filosofía del derecho. Y ya que hemos establecido ciertos conceptos sobre la filosofía y en esta ciencia del saber, tenemos que apegarnos ahora dentro de la ciencia jurídica o la dogmática jurídica. Y vamos a encontrar que dentro de esta dogmática también han existido, pues dentro de esta necesidad de la ciencia, el conocimiento de las distintas teorías que se aplican en la filosofía del derecho. Voy a compartirles el material que empezaremos a utilizar. Bien, así que de forma general estaríamos hablando que existen distintas definiciones sobre la filosofía. Habíamos platicado ya constantemente sobre esta filosofía del derecho en la primera cápsula informativa, que siendo la ciencia del porqué de las cosas, vamos a sentarnos aquí a poder preguntar cuál es la naturaleza de las normas, cuál es el objetivo de las normas, cuáles son aquellos conceptos, ejemplo, los conceptos jurídicos fundamentales que empezaremos a utilizar en las diferentes interpretaciones, acepciones y, por supuesto, dentro de las percepciones, pero de manera jurídica. Hubieron distintas etapas donde la filosofía tuvo distintas evoluciones y también distintas aceptaciones. Como hemos visto, la filosofía del derecho también va encaminada a tener en cuenta algunas otras acepciones o aportaciones de las ciencias sociales, es decir, ejemplo de la sociología, de la economía, de las humanidades, de la cultura, ¿no? Que está desarrollada dentro de todos los seres humanos precisamente para encontrar cuál es la esencia del porqué de las cosas. Así que dentro de la primera época, estamos hablando en el medievo, pues se confundió con la teología, porque era meramente centrado en distintas creencias de una colectividad hasta que el filósofo Tomás de Aquino, quien también era religioso, pero corrige y pretende separar esta sección sobre la filosofía y nos dice que el conocimiento de todas las cosas adquirido mediante la razón según los primeros principios. Recordemos que para conseguir la razón se necesitaba esta búsqueda del conocimiento para justificar cuál era el principio, es decir, cuál era la parte de esta teoría que se necesitaba utilizar dentro de las ciencias o de los descubrimientos. En la Edad Moderna vamos a encontrar que ya se establece como un conocimiento de las cosas por sus principios inmutables o el saber que averigua los principios de todas las ciencias. Es decir, ahora estos principios que ya están justificados y explicados deberían hacerse con un propósito. Por lo tanto, el saber que averigua los principios de todas las ciencias es cómo llegamos a la filosofía para perseguir el conocimiento. En la edad contemporánea, uno de sus mayores exponentes, pues es el filósofo Hegel, que nos dice que la ciencia de la experiencia de la conciencia. Por lo tanto, esa definición de la filosofía ya entra en este ser humano consciente de cómo impactar o cómo conducirse de acuerdo a sus ideologías, creencias, dogmas, teorías para su conducta. Y aquí es donde entramos nosotros con el derecho. Porque ¿qué nos importa conocer o reconocer la conducta de estos seres humanos dentro de una sociedad? Por supuesto, para ver las consecuencias que tienen cada una de ellas. Aquí vamos a ver unas teorías del conocimiento jurídico, es decir, las más exponenciales que nos ha dejado esta parte de la filosofía jurídica. Vamos a encontrar como primer punto el iusnaturalismo. Y por lo tanto, sabemos que este es un pensamiento griego y romano. El iusnaturalismo parte del estudio del derecho, teniendo de referencia a las leyes de la naturaleza, entendidas como el orden perfecto establecido en el análisis, a partir de la correlación de las leyes humanas con estas leyes. Es decir, tenemos que poner en cuenta en esta parte de las leyes humanas cómo nosotros
como seres humanos, estamos establecidos a básicamente conceptualizar lo que naturalmente somos, lo que naturalmente contiene nuestro raciocinio y establecerlas en este contexto jurídico, porque nos interesa dentro de los dogmas jurídicos reconocer que la naturaleza del ser humano debe de ser racional. Si lo pensamos de esta manera, es un poco utópico, como este iusnaturalismo habla de que las mismas leyes de la naturaleza deben formar básicamente un ser humano civilizado. Y este ser humano civilizado tiene que contener su naturaleza humana, pues al perseguir o al mismo tiempo de su filosofía, crear su filosofía personal para que exista una correlación de esta naturalidad del ser humano con su conducta, pero que sea de una forma positiva. Ya después, en las siguientes cápsulas informativas, les explicaré cómo dentro de algunas corrientes filosóficas y dentro de esta manera jurídica, cuando empieza a tener un reconocido sentido la norma jurídica como tal, se interviene de que todo aquel que sea un conocimiento, un saber que produzca hacia el mismo ser humano o a la sociedad tiene que estar cerca o delimitado por el bien. Olvidando esta sección, está también el iusnaturalismo cristiano. ¿Por qué es importante mencionar esta parte de la religión en la filosofía? Porque la religión ha creado también distintos tipos de dogmas, distintos tipos de creencias que han modificado o regulan o conducen la conducta del ser humano en su sociedad. Por lo tanto, este iusnaturalismo cristiano también se desarrolló en distintos filósofos, como el que acabamos de mencionar, Tomás de Aquino, quienes tienen aportaciones dentro de este ser humano que pues básicamente representa el centro de la creación de una divinidad. Por lo tanto, en la Edad Media, el derecho natural se identifica totalmente como el derecho de carácter divino, debido a la influencia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, guiado por las ideas aristotélicas, tomando como base la idea de que el hombre siempre se conduce hacia su perfeccionamiento. Reconoce 4 tipos de leyes: la eterna, la natural, la divina y la humana. Aristóteles también nos recordaba que como seres humanos necesitamos de distintas facciones o de distintas corrientes que vayan generando esta parte de nuestro racionalismo. Encontramos ahora el naturalismo racional. Y otra corriente sostendría que el monarca tenía como limitante su poder los derechos inherentes de cada persona, pues si bien el Estado se forma tras el asentamiento del ser humano en un territorio organizado, cediendo determinado poder, como hacerse justicia por propia mano o, a cambio, seguridad y paz, no es menos cierto que existen derechos que jamás podrían cederse al Estado. Defensa legítima, la resistencia a la opresión y la vida, pues son derechos irrenunciables e inalienables. Empezamos a reconocer que, por lo tanto, en la sociedad buscamos que exista dentro de esta manera una forma de autoritarismo que proteja básicamente hacia estos derechos o estas creencias que ya forman parte de un derecho positivo. ¿Por qué necesitamos preguntarnos básicamente sobre este derecho natural que tenga una posibilidad de un derecho positivo? Porque como seres humanos, dentro de esta limitación que se necesita en la conducta, va a obrar aquí un estatus superior de quien pueda básicamente tener una coercitividad o se sienta como una obligatoriedad dentro de la conducta de los seres humanos que puedan desarrollarlo de forma racional, es decir, básicamente en un sistema que sí funcione. Por lo tanto, el iusnaturalismo racionalista, pues esta filosofía racionalista predominó en Europa a partir del Renacimiento, suponiendo un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad obviamente iba a ser o iba a poder ser aplicado, porque entonces ya empezaban a tener estas corrientes sobre las distintas normas jurídicas que podrían aplicarse. Después se acaban unos 3 ejemplos: no tomarlo de otros, cumplir acuerdos, indemnizar por los daños causados.
En este sentido, podemos darnos cuenta que empieza a tener una pequeña base sobre lo que se puede significar una coercitividad por parte de algún tipo de autoridad. Y pasamos a la corriente del positivismo. El positivismo, uno de sus mayores exponentes, encontramos a Augusto Comte, fundador del positivismo moderno. Elimina lo absoluto sosteniendo la idea de que todo es relativo. Lo que le interesa es que la ciencia, todo sea demostrable para que exista. El positivismo fue un movimiento filosófico intelectual que se fundamenta en el método de experimentación, rechazando conceptos universales y sosteniendo como válido únicamente el conocimiento científico. Como resultado de la Revolución Francesa, el hombre y la sociedad se convierten en nuevos objetos de estudio para esta corriente. Ahora bien, estamos hablando que ya existe un conocimiento científico. ¿Cómo ponemos este ejemplo del positivismo y qué es interesante o cómo se utiliza más bien dentro de la filosofía? Ejemplo, la metodología jurídica. Dentro de la metodología jurídica podemos utilizar distintos tipos de métodos para la investigación o para la creación de proyectos. Y ojo, en esta sección es donde nosotros vamos a encontrar básicamente toda nuestra creación de normas que en distintas materias tiene una aplicabilidad sobre nuestro derecho positivo. Por lo tanto, pues este movimiento filosófico promueve que exista un material intelectual que realmente funde y motive pues toda esta creación y que exista para que sostenga como válido únicamente una conclusión que realmente lleve a un resultado que al menos sea en su efecto comprobable. También vamos a encontrar el realismo sociológico y siendo el conocimiento un movimiento dialéctico, el realismo se configura como una versión sintética entre ambas posturas, pues la parte de la aceptación de que antes de las normas jurídicas existen decisiones o acuerdos de personas biológicas como sus autores, tal como ocurre en un contrato, el cual es que antes de un documento, expresión formal, un acuerdo de voluntades, es decir, un contrato consensual. Esta versión que dice sintética entre ambas posturas, pues obviamente nos damos cuenta que ya empezamos a asimilar básicamente esta ciencia del derecho entre los sujetos, es decir, reconocemos a las personas y que estas personas estén reconocidas jurídicamente, ¿no? Por eso dice como sus autores, tal como ocurre en un contrato. El contrato, entonces ya vamos a empezar a ver ahorita que hablemos del autor Bobbio, que nos va a llevar a unas teorías del conocimiento para poder hablar sobre los conceptos jurídicos fundamentales, donde vamos a empezar a ver cómo algo tan sencillo está presente todavía dentro de nuestra actualidad, dentro de las leyes. Y aquí dice, un acuerdo de voluntades, contrato consensual. Este acuerdo de voluntades vamos a denominarlo como un acto jurídico. Y bien, en esta parte sobre las teorías me gustaría dejarlo aquí. Ya tendrán ustedes material concreto que los voy a compartir en cuanto terminemos nuestra clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahorita no, maestra. En mi caso tampoco, maestra. Todo bien hasta ahorita. Ok. Bien, entonces, hablando, ahorita que estábamos hablando de Bobbio, pues es uno de los principales también exponentes en contener una de las teorías del conocimiento. Y en estas teorías del conocimiento, pues nos recuerda el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué se nos hace menester, ¿no? Tener en cuenta esta teoría del ordenamiento jurídico? Porque él nos habla de varios puntos. La composición, es decir, ¿cuál va a ser la composición, el contenido de las normas a crearse?
la unidad, es decir, la validez de la norma fundamental. Recordemos los puntos de validez de la norma, ¿no? Espacial, temporal. El siguiente punto es la plenitud, lagunas y su integración, es decir, sabemos que podemos y existen normas que no pueden suplir por completo algún tipo de necesidad, ya sea individual o colectiva, y caemos en qué? En lagunas legales. La coherencia, es decir, ¿qué vamos a evitar? Las antinomías de las leyes. El siguiente punto, las relaciones entre ordenamientos, es decir, relaciones espaciales, temporales y materiales. ¿A qué va esta relación entre ordenamientos? En que nosotros podamos ahora distinguir que una norma creada va a tener una pauta de aplicación. Aquí vamos a hablar de la jurisdicción y competencia, es decir, ¿no? Nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas, pues no va a ser aplicable para el Estado de Guanajuato, pero el Código Federal civil, sí podríamos aplicarlo supletoriamente porque estamos hablando que es de manera federal. Entonces, son pequeños ejemplos para que podamos nosotros visualizar que efectivamente la filosofía del derecho funciona de la mano del derecho. Y como lo he mencionado en alguno de sus cápsulas informativas anteriores, el derecho no puede ser inconciso en esta pauta de olvidar cuál es la naturalidad, la objetividad y las posibles consecuencias sin que obtengan en cuenta todas estas teorías sobre la ciencia jurídica también y la dogmática jurídica. Aquí yo les puse un pequeño concepto sobre los conceptos jurídicos fundamentales. Y es que estos conceptos se denominan fundamentales precisamente porque son aquellos que permanecen constantes y necesarios en toda relación jurídica y que se produce a la hora de aplicar los casos concretos. Ahora bien, ¿cuáles serían básicamente estos ejemplos sobre los conceptos jurídicos fundamentales? El primero es el supuesto jurídico. Y el supuesto jurídico nos va a dar básicamente la hipótesis. Es decir, la hipótesis de la realización de que dependen los actos de la aplicación de la norma. Pueden haber actos simples o pueden haber actos complejos. Por lo tanto, podríamos encontrar dentro de esta hipótesis que pueden haber derechos subjetivos privados, pueden haber derechos subjetivos públicos. El siguiente punto serían, por ejemplo, el deber jurídico. Y dentro de este deber jurídico, pues implica la limitación o la restricción que tiene la norma dentro de su composición, como lo diría Bobbio, para la conducta que vaya a relacionarse con este ser humano. Antes de continuar, yo quiero preguntarles si ya habían escuchado esta sección sobre los conceptos jurídicos fundamentales. En mi caso lo ignoraba. Sí, no, y de igual forma, maestra, no los he escuchado. Bueno, yo les había comentado que aunque parezca una sección muy sencilla, realmente contiene distintos puntos de validez dentro de nuestra normativa en general. Bien, ya les estoy enviando el material, ya está cargando. Para que nosotros entendamos en mejor concepto esta sección sobre los derechos que contienen o que pueden contener dentro de los conceptos jurídicos fundamentales, pues es que dentro de ellos existen en algunas normas jurídicas, pero no puede existir un ordenamiento jurídico sin estos conceptos. Van a encontrar ahí en el material donde vamos a hablar de el formalismo jurídico, que básicamente es la corriente de Hans Kelsen, donde él habla del hecho ilícito, la coacción, la obligación jurídica, el sujeto de derecho o persona jurídica, la responsabilidad jurídica o los derechos subjetivos.
aquí tenemos en cuenta que lo que va a reconocer los conceptos jurídicos fundamentales es, uno, la persona y que esta persona cuenta con la capacidad jurídica para ser responsable, para responder y al mismo tiempo se le generen tanto derechos y obligaciones y pueda ser sustentable este intercambio. Por eso habla de la responsabilidad jurídica. Vamos a encontrar en la corriente del realismo jurídico que habla sobre la norma jurídica, el deber jurídico, las fuentes del derecho, la sanción jurídica, el sujeto de derecho o persona jurídica. Mencionábamos esta sección sobre las fuentes del derecho. ¿Quién se acuerda de las fuentes del derecho? Participaciones. Costumbre, Así es. jurisprudencia, Sí. mm, La ley, la ley, ujú, los principios generales del derecho. Y dentro de estas fuentes vamos a encontrar algo muy la doctrina, importante, exactamente, la doctrina. Recordemos que en la doctrina se manejan, se contempla, ¿no? Todo lo que necesitamos contener o encontrar dentro de nuestra materia, dependiendo de qué tipo de norma estemos hablando. Por eso aquí habla sobre estas fuentes del derecho que donde vamos a nosotros justificar o sustanciar la conducta de esta persona sujeto de derecho. Y la más amplia lo vamos a encontrar en el naturalismo contemporáneo y nos lo explica el jurista Eduardo García Maínez, porque entonces ahí nos da el primer punto que es el supuesto jurídico. Y el supuesto jurídico va a ser como esta descripción, esta explicación de la norma, ¿no? Un ejemplo muy básico, ¿no? Para que podamos entrar. Es decir, el divorcio incausado. ¿A quién le interesa este supuesto jurídico? A la persona, el sujeto de derecho que tiene este interés de divorciarse. Entonces, por eso es un supuesto jurídico, porque es derecho de todos, pero va a aplicar a quien le interese exigirlo. Entra dentro del deber jurídico, que significa nuestra misma hipótesis, que la ley contiene una limitación para que él pueda exigir y promover su derecho. Las fuentes del derecho, lo que ya habíamos hablado, la sanción coactiva, que si existe, es decir, una responsabilidad para él, el Estado, la ley tiene que suplir esta responsabilidad y hacerlo cumplir. Ejemplo, una pensión alimenticia, que eso también resulta como si fuera su deber jurídico. Los derechos subjetivos, los derechos personales, los derechos reales. Todo esto va a estar inmerso en su patrimonio, en los derechos de su persona, los derechos de su personalidad. El derecho de la libertad, por supuesto que en cualquier momento, pues él no tenga que pasar por ningún tipo de violencia, no tenga ninguna represión por el simple hecho de exigir su derecho y cumplir sus obligaciones, es decir, su responsabilidad jurídica, porque él tiene este derecho también de acción, ¿no? Su derecho de llevar a cabo un proceso para que él obtenga, pues, de acuerdo a sus intereses. Y si se dieron cuenta, dentro de todo este listado nosotros encontramos el, el resumen tal cual más práctico sobre estos conceptos jurídicos fundamentales. Por eso yo les mencionaba que dentro de toda nuestra legislación, los conceptos jurídicos fundamentales siguen funcionando y van a seguir dentro de este mismo contexto. qué interesante. Así es. Ya posteriormente, dentro de nuestro mismo tema, vamos a ir desarrollando, y está ahí también en el material y en su programa sobre, ejemplo, el positivismo analítico, que recuerden que cuando escuchemos positivismo, estamos hablando del derecho escrito, ¿no? Derecho positivo, y ¿qué es lo que vamos a estudiar dentro de la filosofía? Que si ya existe un derecho, ¿por qué es vigente o por qué debe ser vigente? ¿Por qué existió el derecho? ¿Cuáles son las consecuencias que puede obtener de este derecho?
pero siempre y cuando basándonos en la ciencia jurídica y en las ciencias auxiliares que podamos utilizar dentro de la misma. Ejemplo, una de las cuestiones básicas que ustedes tienen es que pues en su carrera no nada más es derecho, sino que también es criminología. Y están estas dos ciencias pues dentro de manera auxiliar para poder llegar a un interés o a un objetivo que no sea limitante. Y efectivamente la filosofía del derecho es donde tenemos que realizar todas estas preguntas para saber, bueno, en sí no nada más llegar a este conocimiento y dejarlo de forma, ¿cómo llamarlo? Por inercia, ¿no? Porque el derecho no puede ser basado y no debería ser basado en la creación de normas meramente, ejemplo, por presión social, por emociones, por sentimentalismos, porque existe una ciencia que engloba todas estas mismas secciones para que se pueda explicar para qué una ley, por qué, y en este sentido, todo lo que hemos avanzado dentro de la filosofía y la diversidad de autores, donde podemos encontrar la explicación básica del porqué de estas teorías jurídicas, ¿no? Del por qué estas teorías jurídicas tratan de darle respuesta y nos dan varias respuestas sobre estas necesidades que surgen dentro de la sociedad, porque habrá que ver qué tipo de necesidad es la que necesita el sistema jurídico adaptarse a ella, ¿no? Eh, Otro ejemplo práctico donde no podemos ignorar a esta sección de la ciencia jurídica y la filosofía del derecho. El por qué entonces hoy tenemos normas que son selectivas en materia de derechos humanos. Es decir, si nosotros utilizamos tal cual esta filosofía jurídica, vamos a encontrar, y les voy a poner un ejemplo muy práctico, en esta sección de deudores alimentarios. En esta sección de deudores alimentarios, de acuerdo a la interpretación de los derechos humanos, ¿no? Que tenemos en nuestro artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, está limitando a derechos fundamentales a estas personas por el hecho de no cumplir con una obligación. Y ahí ya nos encontramos en conflictos de interpretación. Aclaro, eso es mediante la filosofía. No significa que en algún punto ya haya sido transcrito o que cuente como derecho positivo vigente. Lo que se ha actualizado son estas normativas que básicamente sí limitan, de acuerdo a la interpretación de la filosofía, que esta manera doctrinaria ahora se pasa a ser derecho positivo vigente y se encuentra con las mismas normas que dentro de una interpretación podemos encontrar que pues, son contrarias. ¿Qué opinan sobre esta cuestión? Por lo que escuché, entonces tiene demasiada relevancia también, podemos mencionar la historia, ¿no? En Claro. relación a todo lo que se ha comentado, es muy importante echar mano de las fuentes históricas también. Así es, porque recordemos que estos hechos pasados pues realmente dejan ya un conocimiento empírico para nuestra sociedad y reconocer Ajá, un que precedente, ¿no? perdón, Un precedente, se puede decir. así es, existe un precedente, digamos, en este alcance social, ¿no? Que también encontraríamos dentro de la sociología jurídica, donde precisamente pone en contexto suficiente del porqué, ejemplo, de una sanción jurídica, ¿no? Del porqué de una tipificación de un delito, ¿no? Porque realmente existe como que esta parte que nos enseña la jurisprudencia sobre la interpretación de las normas, obviamente en una jurisprudencia dogmática. En varios videos, si ustedes también, o información que ustedes busquen sobre la filosofía del derecho, hay varios exponentes contemporáneos donde precisamente hacemos la comparación, ejemplo, de estas cuestiones como la República de Platón, cuando hablaba él sobre el son politicón y era precisamente que el ser humano pues era meramente un animal político, ¿no?
y que por supuesto estaba preparado para la comunicación, para la gobernanza, para ejercer un cargo político, pero de aquí venimos, ¿no? Sobre la preparación. Hoy en día, ¿qué tipo de preparación es la que se encuentra dentro de este tipo de cargos, ¿no? ¿Qué tipo de preparación es con la que se cuenta, ejemplo, para llevar a cabo el proceso legislativo? Y esas son las cuestiones donde nos sentamos para que la filosofía nos ayude a encontrar las respuestas dentro de lo que los hechos pasados, es decir, la historia, y como bien mencionaste, Adalid, esta sección sobre esta fuente de la historia, para que podamos nosotros tener un rango de comparación y adentrarnos más profundamente a esta sección de la ciencia jurídica y de la filosofía del derecho. Sí, gracias, maestra. Ok, sí, de nada. Heriberto, nada que aportar. Híjole, maestro, creo que es un tema eh, eh, muy amplio, pero como pregunta, eh, ¿únicamente la filosofía del derecho se aplica como historia o obviamente sí se puede aplicar dentro ya de algún juicio o algo al respecto? Ah, no, claro, claro que podemos y deberíamos, ¿no? Aplicar esta filosofía del derecho en cualquier proceso que se lleve a cabo, porque pues la filosofía del derecho, ejemplo, nos va a impulsar, uno, si perseguimos el conocimiento, vamos a conocer, ejemplo, todas aquellas leyes que a nosotros nos puedan proteger aquel proceso o aquel procedimiento que necesitemos utilizar que esté dentro de nuestro derecho positivo. ¿Y de dónde viene básicamente esta pequeña generalidad de este pequeño ejemplo? Que es que tú te hagas las preguntas necesarias para que llegues a tu objetivo. Y ahora bien, como varios filósofos nos han enseñado dentro de cada una de estas secciones o diferentes corrientes, el sistema jurídico, como lo acabamos de ver en esta sección de los conceptos jurídicos fundamentales, tiene que haber una comprobación. Y la mejor comprobación de esta realidad es que obviamente nosotros contamos con una normativa extensa que es derecho, que es escrito y que está vigente para nosotros. Entonces, el hecho de que la filosofía jurídica nos impulse al razonamiento jurídico nos va a llevar a que nosotros apliquemos lo necesario en el sistema jurídico para llegar a nuestro objetivo o defender o perseguir los intereses de terceros, que es decir, las personas. Muy Está bien. presente en cada caso particular, ¿no? Así es. Ahí es donde nosotros también empezamos a tener como eh, la diferenciación sobre esta sección entre el derecho y la moral, ¿no? Entre la conducta, entre una persona y entre la conducta como profesional. Ya más adelante les pasaré también sobre lo que estudiaremos en la deontología jurídica, que forma parte también, es una rama que va encaminada con la filosofía jurídica, donde vamos a hablar de todos estos valores que ahora ya tenemos que aplicar o tenemos que conocer para decidir, como estamos viendo, cuál va a ser la conducta que vamos a expresar. Recuerden que dentro de la filosofía del derecho vamos a tener la conducta interna y la conducta externa. La interna va a depender de nuestra moral, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra época, de nuestra generación, de nuestro sistema económico, etcétera, de nuestra religiosidad, ¿no? Y la conducta externa es la que nos preocupa como sociedad. Es por eso que nos dice la filosofía del derecho, que ahí es donde entonces te dice, ah, ok, ser humano tienes una interdependencia para que tú razones y exteriorices qué es lo que son tus objetivos, qué quieres hacer, tus intereses, pero el derecho tiene que estar ahí para poder controlar, para poder tener dentro de la conducta el equilibrio social
pues obviamente para perseguir lo que ha sido el fin del derecho, el bien común, en todos sus aspectos. Bien, siendo así, les agradezco mucho su atención. Estén pendientes, por favor, de su plataforma. Sí, tengo mucho material que compartirles. Así que, pues ahorita que cerremos la sesión, yo estaré subiéndoles el contenido necesario. Maestra, muchísimas gracias. Entonces, ya con lo que nos acaba de compartir y con el material, yo creo que ya podemos empezar con las dos actividades que marca el programa, ¿verdad? Que Sí, son perfecto.